Bueno, nos encontramos en la granja, la administración, antigua administración de Alejo Peiré, el primer administrador de la zona, elegido por Urquiza, hombre de confianza. Este es el propietario, uno de los propietarios, el señor Omar Perroni, quien nos va a hacer una breve reseña histórica de todo este lugar. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Qué me puede contar de novedoso este lugar? ¿Cómo se inició? No, mirá, la granja, esta casa se inaugura en el año 1857. Ajá. O sea, fue mandada a construir por Justo José Urquiza en el año 1852. Y se termina de construir en 1857. La función era que sea la administración de las colonias. O sea que como historia es el lugar que se eligió Urquiza para que se administre, ¿no es cierto?, todos aquellos colonos que llegaron en aquel momento de Suiza y Francia, y para eso tenía que haber una administración, ¿no es cierto? Por eso él manda a construir esta casa y trae como administrador a Alejo Peiré. Alejo Peiré era un francés que vino en el año 1852 a la República Oriental del Uruguay. En 1857, Urquiza lo conoce por medio de unos amigos, se lo presentan a Alejo Peiré y le da la posibilidad, o sea, lo invita a que sea el administrador de la colonia. Cargo que él acepta, y en 1857 se termina de construir la casa y Alejo Peiré empieza a administrar los campos. Convengamos que habían llegado 560 emigrantes, de los cuales muchos venían indocumentados, ¿no es cierto? Y había que enseñarle todo, a trabajar, algunos a leer y a escribir, porque fueron puestos, convengamos que ellos fueron puestos en un barco a la deriva en Suiza y Francia, y fueron rechazados. En Isla de Ibicuí fueron rechazados. En Corrientes, una parte de ellos también fue rechazada. Entonces Urquiza les propone desembarcar acá. Y así fue, en el año 1857 desembarcan, y de acá se administra la colonia. De acá se le dio a cada inmigrante una parcela de 25 hectáreas de campo. Entonces ellos tenían la posibilidad que con el trabajo iban cierta parte, cierto porcentaje para vivir, y con cierta parte amortiguaban, un porcentaje amortiguaban la compra de la parcela. O sea que el que trabajaba podía adquirir su campo, ir pagándolo, quizás no es que le regalaba, sino que se lo cobraba, pero le daba la posibilidad que con el trabajo ellos lo puedan ir pagando. Hubo gente que compró más a parcela, ¿no es cierto? Porque era de acuerdo a todo aquel que quería trabajar. Hubo mucha gente que fue expulsada también, convengamos, porque eso, el problema más grave de ellos era el alcohol. Eran alcohólicos. Entonces imagínate vos que hubo que enseñarle un montón de cosas a gente. Enseñarles a trabajar, educación, un montón de cosas. Pero fue muy positivo esto, porque Alejo Peiré logra formar una colonia que fue ejemplo. ¿Por qué fue ejemplo? Porque Alejo Peiré era una persona muy capacitada. Él era abogado y era profesor de historia y de derecho. Y fíjate vos, si sería una persona capacitada y de una cultura elevada, que cuando él se va de acá, cuando lo matan en Urquiza, él estuvo 17 años en esta casa, se va a Buenos Aires y termina dando cátedra de Derecho en la UBA, en Buenos Aires. Fue fundador también de la Sociedad de Socorro Mutuo. Es una persona muy visionaria y muy capaz. Alejo Peiré, mientras estuvo aquí, decide presentarse como candidato a intendente de la ciudad de Colón cuando se funda Colón. Se funda Colón, ¿no es cierto? Y bueno, había que nombrar, o sea, elegir un intendente.
Y Alejo Peiré, como había llegado acá y la mayoría, lógicamente, lo conocían, tenían un compromiso con él decide postularse, pero decide hacer el voto secreto, para que no sea todo totalmente transparente. Y en 1857 es elegido intendente en la ciudad de Colón en esta casa. Y fue la primera vez que se practica el voto secreto del país. ¿Entendés? Bueno, él se desempeña como intendente. Y vos fijate lo que es hoy Colón y toda esta zona, ¿no es cierto? O sea, con descendientes de aquella época que fueron gente que vinieron y trabajaron y mucho. Porque hoy nuestra zona es una de las elegidas en el turismo y no es por casualidad. Y otra de las historias que hay acá es que mientras Alejo Peiré estuvo en esta casa, te voy a dar un dato muy importante, mientras Alejo Peiré estuvo en esta casa, desde Francia el primer ministro francés le manda una carta pidiéndole 10 artículos para la Constitución francesa. Ajá. Y él las escribe, esos 10 artículos los escribe en esta casa y los manda a Francia. Y actualmente esos 10 artículos están vigentes en la Constitución francesa. Fíjate la historia y la capacidad. Pero él nunca más volvió a su país. Ajá. Él decide no volver más porque él se había venido peleado con el gobierno de Napoleón III y no regresó nunca más a su país. Bueno, cuando muere Urquiza, él se va a Buenos Aires y ya para eso había contraído por segunda vez matrimonio acá con Celerina Pinchet, una vecina acá de Colonia Hugues, con la cual tiene 2 hijas. Y el pedido que él le hace a sus hijas es que el día que él muera, quería que los restos de él descansen en el cementerio de San José. Se cumplió esto en el año 1995 por medio de gestiones del intendente Beltrán Moreira de San José. Se trasladan los restos, las cenizas de Alejo Peiré, que hoy descansan en una urna pegado a la cruz mayor del cementerio. Ajá. Ahí descansan las cenizas de él. Y en ese mausoleo, pequeño mausoleo que se le hizo, hay 2 tubos de bronce que contienen documentación de aquella administración. Pero se decide que esos tubos sean descubiertos cuando San José cumpla 200 años. O sea, en el bicentenario de San José, esos tubos serán descubiertos. Imagínate la documentación que puede llegar a ver ahí, ¿no es cierto? De interés. Pero no hay ningún secreto porque de acá de la colonia se conoce prácticamente todo. Y vos fíjate que si hoy vos mirás programas de televisión de Buenos Aires, esos que se dedican a policiales, en más de una oportunidad han nombrado que el primer matricida, por ejemplo, es acá en la ciudad de San José. O sea, que existe la justicia. El primer matricida acá en San José, Brela, de apellido. Que lamentablemente, pobre pibe, a los 14 años limpiando una escopeta, se le escapa un tiro y mata a su madre. Y después se suicida él. ¿No es cierto? Y de acá esto pasa en la ciudad de Colón, donde Colón, el registro civil lleva el nombre de registro civil y capacidad de las personas. Pero todo nace acá, en esta casa, en esta administración. Porque convengamos que la casa tiene unos 5 o 6 años más de antigüedad que la ciudad de Colón, la fundación de la ciudad de Colón, y unos 4 o 5 años más antigua que la fundación de San José. O sea, tenés un montón de cosas históricas que a veces la gente viene y te queda mirando diciendo esto es cierto, no es cierto. Vos fíjate que Urquiza, nosotros somos entrerrianos pero somos urquicistas a muerte, pero justificamos por qué somos urquicistas. Porque Urquiza era un visionario. Vos fíjate que Urquiza en el año 1850 funda un colegio en Concepción del Uruguay que hoy van más de 4.000 alumnos. Pero desde que se fundó el colegio no se refaccionó el colegio. Esa capacidad ya estaba hecha en 1850 para 4.000 alumnos, o sea, en 3 turnos.
Es como si hoy, para darte un ejemplo, Macri hiciese un colegio para 3 millones de chicos en Buenos Aires. Imagínate la visión de ¿eh? No obstante eso, hay un montón de cosas. Por ejemplo, la primera instalación de agua corriente, la hace él en el Palacio. Y de acá otra de las historias que hay, que no es historia, son hechos reales. El agua potable que él consumía la mandaba a buscar a 500 metros de acá, que hay un arroyo, donde hay una vertiente que se piensa dentro de unos años limpiar para que la gente pueda ir a mirar. Es toda una vertiente calzada en piedra, y él, el único agua que él consumía era esa agua. Él mandaba a buscar 2 veces por semana en carretas el agua para consumición de él. O sea que eso se va a hacer, es una de las ideas, los chicos, porque está mi hijo y mi sobrino ahora a cargo de esto, es hacer que se pueda visitar ese lugar. ¿Entendés? Una vertiente toda calzada en piedra, que es digna de ir a verla. Si en algún momento tenés la oportunidad, porque sos vecinos conocidas nuestra acá, vamos a ir a verla. Era el agua que él consumía. El único agua que él consumía era esa. No había otra. En 2 carretas se mandaban 2 veces por semana. Bueno, y por decirte otras cosas, él funda acá el primer tiro federal de Sudamérica.